Muy buenas noches para todos. Mi nombre es María Lucía Tavera Zambrano. El día de hoy me encuentro con mis compañeras Mariluz y Heidi, que vamos a presentar pues una discusión o una reunión grupal sobre la validación de los resultados obtenidos en los cuestionarios SMPO 40 y QBLG que pertenecen pues al bienestar general y salud positiva en las organizaciones. Bueno, buenas noches para ambas. Buenas noches, compañeras. Espero que se encuentren muy bien y que obtengamos una reunión muy nutrida con grandes aprendizajes frente a esta actividad que realizamos. Muchas gracias. Bueno, bien, Buenas noches, entonces, compañera. hola Heidi. Hola, Heidi. Tenemos el siguiente índice que se compone de introducción, metodología, resultados, análisis, diagnóstico, recomendaciones y conclusiones, que en todo esto vamos a ver solamente los puntos claves y a partir de esto se redacta el informe general. Vamos a empezar pues por la introducción. En este caso, mi persona, María Lucía Tavera Zambrano, fue quien hizo el trabajo de campo en Global de Inversiones, que fue a la empresa privada a la que decidí asistir. En este caso, pues es una empresa reforestadora, trabajan con madera, ¿sí? Tienen pues harta carga laboral y aparte de eso en la área administrativa, que también de ahí se sacaron dos personas, ¿sí? Fueron cuatro personas a las que se le aplicaron los cuestionarios, dos mujeres y dos hombres. Las dos mujeres pertenecían al área administrativa y los dos hombres pertenecían, uno mandaba el área de campo, sí, porque ellos también se extienden hasta campo, y la otra persona trabajaba en planta de producción, que es manejando como la maquinaria, parte de la maquinaria, lo que les podría decir como introducción. No sé ustedes qué quisieran agregar. No, María Lucía, pues usted fue la que estuvo en campo y la que estaba apropiada realmente de eso. Obviamente sí, estuvimos mirando lo que dice ahí que la empresa se llama Empresa Global de Inversiones. También estuvimos revisando como esto, que está enfocada en el sector forestal, reforestal y recolección de recursos. Sus sedes están en Caldas. La prueba fue tomada en Manzanares, que es donde María Lucía se encuentra, pero que su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotá. También vimos que la empresa cuenta con 34 empleados. Listo, muchísimas gracias. Heidi. En el momento todo ha sido muy claro, pues nuestra compañera fue la que evidenció y estuvo presente, nos ayudó en el caso de la toma de los datos. Entonces, por ahora todo ha estado muy claro en el momento. Listo, entonces iniciamos con una prueba de cuatro trabajadores y la metodología. En cuanto a la metodología, pues empecemos a discutir lo que se utilizó, en este caso, pues las dos pruebas, ¿cierto? Que fue la de SMPO 40, que esa es la de salud mental positiva organizacional, y la QBLG, que pertenece a la de bienestar laboral general, si no estoy mal. Se hizo en cuatro procesos, que de esos me gustaría que hablaran un poco ustedes, que fueron quienes realizaron sus informes, los procesos, entonces para que discutamos esto entre todas. Listo. Primero, pues como dar de pronto, una pequeña apertura frente a lo que es estas pruebas. Como dijo ahorita María Lucía, SMPO, lo que significa que es la salud mental positiva ocupacional, según Ramírez, nos dice que es un estado de bienestar psicológico y emocional que busca o que permite que el empleado pueda rendir y trabajar de una manera más saludable porque cuenta con los entornos específicos para eso y va a hacer que el empleado tenga un trabajo más productivo. Obviamente que si se encuentran no hay trastornos o situaciones que impliquen que haya ayuda, se cuente con las herramientas necesarias para poderlo ayudar. Vázquez también nos explica que esta prueba cuenta con 4 dimensiones.
la cognitiva, que es la del pensamiento, la socioafectiva, que habla de las emociones y las relaciones, la comportamental, que nos habla de conductas y espiritual, y la espiritual, que es el sentido y el propósito en el trabajo. Bueno, ¿cómo fue la aplicación? ¿Cómo fue los resultados de esta prueba? Pudimos realizar por cada dimensión, realizar una evaluación para poder buscar ese porcentaje y revisar cómo se encuentran estos empleados en esta prueba. Nos dice que tuvimos un nivel alto, que nos indica que el bienestar psicológico grupal cuenta con un buen equilibrio, hay buenas conductas, o sea, que hay unas buenas relaciones y hay una buena salud mental que los hace trabajar a gusto y que se sienten bien allá en el trabajo donde están. Como estábamos hablando ahorita, estaban las dimensiones, entonces hablaban que tenemos acá claramente que en la cognitiva hay un promedio de rango de 46,75, lo que nos indica que es un promedio alto. En la socioafectiva hay un promedio de 43, lo que nos dice que hay un buen manejo de emociones, relaciones, que han logrado poder trabajar unas buenas relaciones interpersonales. También tenemos la comportamental con un promedio medio que fue arrojado de 32,5, donde hay una variabilidad en conductas adaptativas y hábitos laborales, donde se dice que, donde vimos o se socializó en la prueba, que las personas que fueron evaluadas deben de generar, o la empresa generar estrategias para no permitir que de pronto algunos comportamientos influyan de manera negativa en esta salud mental que están teniendo en la empresa. Tenemos también la espiritual con un promedio alto 56,75, lo que es un alto sentido de propósito y significado del trabajo. Listo. Respecto al otro informe que le correspondió a Heidi, ¿qué nos puedes contar, porfa? Claro que sí. En mi informe trabajé con el cuestionario QBLG, el cuestionario de bienestar laboral general, ya que es una herramienta de autoevaluación desarrollada por Blanche y otros colaboradores, diseñada para medir la percepción de bienestar psicológico en el entorno del trabajo. Teniendo en cuenta los resultados de la prueba, en cuanto a los factores positivos, el bienestar psicosocial se ubica en un nivel alto, ya que es un rango de 5 a 7, con la presencia de emociones positivas, motivación y percepción de competencia. Esto sugiere que los trabajadores cuentan con recursos personales y emocionales que favorecen su desempeño y adaptación al entorno laboral. Asimismo, en la escala de afectos muestra predominio de emociones positivas, ya que va en un rango de 6, y las competencias presentan una media de 6,3, lo que refleja una alta perfección. Por otro lado, las expectativas también se encuentran en un nivel favorable, en un rango de 6, indicando que los trabajadores tienen una visión positiva de crecimiento, lo cual es clave para la proyección profesional y el compromiso organizacional. Sin embargo, identificamos factores de riesgo importantes, como son los colaterales, ya que se sitúan en un nivel medio, evidenciando la presencia de estrés, desgaste y síntomas físicos. Esto se refuerza a los resultados en somatización, donde se observa que el 50% presenta síntomas físicos y asociados al estrés, y en la dimensión de desgaste, que refleja signos de fatiga y agotamiento en proporción significativa de trabajadores. Los resultados evidencian un nivel general de bienestar laboral medio, lo que indica que aunque existen condiciones favorables en el entorno laboral, también se presentan factores de riesgo que podrían afectar el equilibrio emocional y físico de los trabajadores si no lo intervenimos oportunamente.
María Lucía, prende el micrófono. Gracias. Básicamente lo que yo he identificado, ya que apliqué las dos pruebas, estuve analizándolas también a la par con ustedes, sí, estuve trabajando en ambos informes. Se repartió en cuatro procesos. Ambas pruebas se repartieron en cuatro procesos, la cual fue sensibilización y consentimiento, que se aplicó en el video que nosotros pusimos en el foro, que fue, primero se aplicó el consentimiento, eso se hizo de manera digital, ¿sí? Después fue la aplicación presencial, que se les llevó el cuestionario, se respondieron preguntas, casi no hubo preguntas. La que más tuvo preguntas fue la de bienestar laboral general, ¿sí? Porque la escala no se entendía muy bien. Dos de los participantes no entendían muy bien la escala, entonces tocó como explicarles que cada par de adjetivos, el que se acercara más a uno, pues era negativo y el que se acercara más a 7 era más positivo. En la tercera parte, pues ya se hizo la evaluación con el software, ¿verdad? Que aunque se presentaron desafíos, se pudo superar con el último cuestionario que nos mandaron, el último software que ya pues arrojó resultados más precisos y más verídicos. Y se hizo la interpretación por niveles alto, medio o bajo, que en ambos cuestionarios pues se manejó diferente. En el análisis nosotros tenemos lo que contó la compañera Mariluz, el cuestionario de salud mental positiva organizacional se dividió tanto por dimensiones como por global. ¿Sí? Se analizaron las cuatro dimensiones y globalmente que esa dio positivo, sí, fue muy favorable a pesar de que tenemos entendido que esta organización trabaja con madera, en la parte administrativa tienen mucha demanda, es un trabajo también de alto riesgo. Sacaron resultados muy favorables. ¿En qué sentido? En la parte cognitiva, de que ellos reconocen sus habilidades, saben que las tienen, les gusta su trabajo, sienten que han escalonado en su trabajo. En la parte socioafectivo se siente una vinculación emocional con la empresa, sí, que estas preguntas que derivan de ahí, de esta parte socioafectiva, es la parte empática, bondadosa con el otro, en la parte de grupo, en la parte de relacionamiento interpersonal, está muy bien. En la parte comportamental salió medio porque identifiqué que por una parte ellos se vinculan con su trabajo, pero tienen ciertas actitudes referentes a esa duda si no hay trabajo o cuando no saben separar su vida laboral de la personal, ahí hay cargas. Entonces, en esa parte comportamental, pues se sacó un nivel medio, lo que quiere decir que es como un 50 con 50 en cuestión de hábitos laborales positivos y negativos. Y en la parte espiritual, que es esa parte de sentido y propósito en el trabajo, también fue alta, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que allá en la empresa, pues pueden estimular ese crecimiento en los trabajadores, ya sea permitiéndoles, no sé, crecer profesionalmente, hacen pausas activas. Por ejemplo, yo que asistí físicamente, pegan muchas motivaciones, pegan los cumpleaños de los trabajadores, me contaron que hacen pausas activas porque ellos tienen horarios rotativos, entonces sí se enfocan por el bienestar del trabajador, incluso hacen reuniones grupales, entonces sí se enfocan por ese bienestar. En cuanto a los resultados del cuestionario de bienestar laboral general, hubo como un panorama ya como mixto, ¿sí? De lo que contaba Heidi en la parte de por factores, que solamente abarca dos, que es el bienestar psicosocial y los efectos colaterales. Eso fue dividido. En el bienestar psicosocial se identificó que sí tienen características como factores protectores en la parte emocional, en la parte conductual, pero en la parte de desgaste laboral, sí, lo que indica somatización, desgaste, alineación, que se alinea con factores físicos y mentales. Ahí hubo fallas, ¿sí? Porque presentan dolores, puede ser de espalda, de cabeza, desgaste laboral, se sienten a veces como abrumados por su trabajo, pero también se entiende, o sea, es una empresa de alta demanda, sería inusual que no tuvieran estrés o que no tuvieran carga Exacto, laboral sí, excesiva, ¿sí? Porque exacto, muchos sí. de ellos en la parte demográfica que tengamos en cuenta que
que este cuestionario se hizo también demografía, se les preguntó si eran casados, qué nivel de educación, entonces eso también influye. Hay muchos que llevaban muchos años trabajando, uno de ellos ya llevaba, si no estoy mal, como experiencia laboral, más de 40 años de experiencia laboral, entonces, y en la misma empresa, porque entonces eso influye también, entonces sería irreal que no tuvieran carga ni desgaste. ¿Sí? Pero Pasamos dime. qué pena, Mario, yo te hago un aporte. Mira que a pesar de la carga y que obviamente tiene que estar, porque en últimas es un trabajo que demanda y demanda bastante, pero es un trabajo que demanda porque ha dado resultados. ¿Por qué? Porque el trabajador se está teniendo en cuenta y está siendo estimulado y el trabajador tiene sentido de pertenencia por la empresa. Entonces, obviamente sí, parte física y su cansancio está y es más que lógico, pero es gratificante escuchar eso en una empresa, que se preocupen porque el empleado se sienta a gusto. Y es porque es una empresa que es inteligente. ¿Por qué? Porque saben que si el empleado trabaja a gusto y es estimulado, la producción va a ser mucho más grande y todos son beneficiarios en ese punto. Exactamente, donde usted estimule al trabajador, lo va a mantener contento, sea Contento. económico, respetándole las vacaciones, no llamándolo en sus días de descanso. Es un trabajador contento, es un trabajador feliz y que va a mantener ahí en la empresa Exacto. bien. Y la empresa va a estar bien y todos, como dije, van a estar felices. O sea, es positivo cuando se hace esto. Ok, Heidi quiere aportar algo sobre el análisis. Sí, Es claro, como lo decían ustedes, ya el hecho de que se cuiden los empleados, el estado de los empleados, eso resalta mucho, tanto asimismo ayuda a crecer la empresa, porque los trabajadores son los que hacen crecer la empresa. Pero pues también hay que resaltar que aunque pues hay un equilibrio inestable, ¿cierto? Pero los aspectos positivos logran compensar los negativos, pero no podemos dejar pasar por alto de que se debe tener en cuenta el riesgo, que puede que haya un riesgo de desgaste y lo otro disminuya, Sí, 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 totalmente de acuerdo. Todo el debe ser cual, equilibrado. sí, ahí es donde ya se deben fortalecer las condiciones laborales, cada vez seguir trabajando por la salud de los empleados y la beneficencia para ellos. Ok, sí. Entonces, eso nos lleva a un diagnóstico. Esto era básicamente lo que discutíamos ahorita, qué riesgos se detectaron, qué fortalezas se identifican también. Y esto nos lleva a un diagnóstico, ¿sí? Alguien que quiera empezar con su diagnóstico, yo ya más o menos lo hablé por los laditos. Bueno, vamos a ver, entonces, relación clave entre los resultados. Podemos decir que, bueno, que la prueba fue incluso, quién iba a pensar, pero fue una prueba que llegó en un momento justo para ser aplicada a estos trabajadores, porque a veces las empresas piensan o creen que todo está marchando sobre ruedas y aunque sí, la compañera acaba de decir de que hay una buena estabilidad de la manera que en la parte emocional de los trabajadores se logró gracias a esta prueba de evidenciar que también hay riesgo, ¿por qué? Porque hay estrés, porque hay sobrecarga, porque hay cosas que todavía la empresa debe de mejorar para que su empleado dé unos mejores resultados, empezando porque son seres humanos, de que su cuerpo se cansa, de que su cuerpo necesita ser escuchado, su cuerpo, no solamente su mente, sino su cuerpo. Entonces, pienso que llegó la prueba en un momento muy oportuno y que ojalá allá puedan tener en cuenta estos resultados que está arrojando esta prueba para que los empleados logren tener una mejor calidad de vida dentro de su espacio de trabajo. Ok. Respondiendo a eso,
hay que tener en cuenta que esta actividad fue netamente académica, los resultados no pueden ser mostrados, por ejemplo, a la gerente ni a la parte administrativa. Eso es más como académico que tenemos que tener en cuenta. Y es algo que también quería agregar en cuanto al diagnóstico, y es que se identificó muy buenos recursos personales y colectivos en la empresa. Eso quiere decir que hay apoyo, ¿sí? O sea, el trabajador no está solo, y de ahí viene ese bienestar mental positivo en el trabajo, que fue la puntuación más alta. Entonces, se nota que los recursos, tanto individuales, ¿sí? Hay responsabilidad por parte del trabajador, pero también esa parte colectiva ayuda mucho a que él se sienta bien en su entorno de trabajo, con espacios adecuados, de comida, de esparcimiento, con su familia, ¿sí? Que se le motive al trabajador, que eso fue lo que se evaluaron todas esas áreas, y es importante. Lo que decía Heidi, sí, se le indica como un panorama mixto. ¿Por qué? Porque es inestable. Ellos están compensando lo bueno, y esos recursos internos y externos que tienen lo están compensando con ese desgaste físico, porque más que todo se ve en la somatización, que son los dolores físicos externos, y un poco también en el desgaste mental, en esa carga laboral y el no saber poner límites claros, que ahorita ya vamos a las recomendaciones de no saber separar ese lugar de trabajo y ese lugar en casa para que no haya tanto desgaste emocional. María Lucía, qué pena yo acá haciendo, bueno, preguntando, pues porque obviamente me generan las dudas ya que usted fue la que estuvo en campo. Cuando se llega y se hizo la prueba, bueno, sí, obviamente es educativa, pero desde la parte administrativa obviamente no se dan resultados, pero le preguntan medianamente una respuesta no con números o con cifras o con un estándar, sino qué pudo evidenciar. No, nunca le preguntaron o simplemente le dieron la oportunidad de que presentara la prueba y ya, las En pruebas. este caso, no sería parcial de que yo hable de lo obtenido. Sí sería lo ideal, sí me gustaría como contarle a la administradora pues de la empresa los hallazgos más generales, como lo que estamos haciendo acá, para que ellos detecten posibles riesgos. ¿Por qué? Porque si hay dos, tres trabajadores que tienen desgaste emocional, créame que de esos 34, si ellos aplican una prueba ya con una psicóloga organizacional, se van a dar cuenta de muchas cosas. Entonces sí, obviamente sería excelente, y me gustaría sí enviarle unos hallazgos principales para que vea que el trabajo que se hizo, pues obviamente fue real, fue Ya, contextualizado, se hizo y se analizó de verdad desde nuestro posicionamiento, y que les pueda servir. Obviamente las recomendaciones se hicieron para eso. Eso sí se le puede dar, que son esas recomendaciones desde los hallazgos. Claro que sí. Heidi, ¿quieres agregar algo? Ya de las recomendaciones referente al cuestionario que yo realicé con el QLG, cuando hablamos del manejo del estrés y la regulación emocional, esta recomendación más que todo es para equipar a que los empleados con sus herramientas puedan gestionar o mitigar un poco ese estrés, ya que es una forma de fortalecer la resistencia individual ante un entorno que no es ideal. Pero en este caso, ya hablamos que en su entorno la empresa está muy al pendiente de sus trabajadores. Hablamos de la disminución del desgaste laboral, la promoción del autocuidado y la salud, ya que esta prueba indica que el entorno no promueve la salud de forma óptima, por lo que se incentiva al empleado a tomar un rol activo en su propio bienestar. Con la prueba que yo realicé, se enfoca tanto en fortalecer la resiliencia individual para manejar las presiones del entorno, como la necesidad de modificar activamente las condiciones laborales, puede ascender a un nivel más de salud sostenible, y ilustración de personas que en sus escritores refuerza la idea de que estas recomendaciones se aplican directamente al contexto laboral que está siendo evaluado. Ok.
Mari, ¿quieres decir algo? No, creo que sería como redundar ya en lo que está diciendo Heidi. Ok, yo sí debo decir algo y es, en cuanto a la recomendación de cambiar los contextos, no se me hace que hay que cambiar el contexto laboral, ¿sí? Hay que mirar es más el panorama y es como manejar esos recursos internos para bien, ¿sí? Para reconocer esos factores de riesgo, mi recomendación iría más reflejada en ambos cuestionarios en dirigir esos recursos internos para superar ese desgaste y esas cargas laborales, ¿sí? Lo que más se debe de trabajar en esa parte, pues yo lo que ya les contaba, el desgaste, la somatización y la alineación, que esa es más como el sentido de pertenencia a la empresa, como es algo de alta demanda laboral, ¿sí? En la parte administrativa, tanto en la parte de planta, lo que ellos podrían abordar es utilizar esos recursos emocionales, cognitivos y de habilidades para tener esos espacios que la empresa pueda dar, ¿sí? En este caso, pues sí hacen pausas activas, pero que lo relacionen más al desgaste laboral, o sea, inteligencia emocional, poner límites para separar vida laboral de personal. También sería bueno que en la parte de autocuidado, que les inculquen buena alimentación, sueño suficiente, ¿sí? También pueden vincularse con las familias, porque obviamente la base del trabajador también es su familia, es su motivación, una de sus motivaciones, entonces pueden incluir a la familia, no sé, reuniones grupales, para que se conozcan, también feedbacks de trabajador a empresa, no sé, que estas baterías psicosociales no sea de algo por allá semestral, sino que constantemente ellos estén monitoreando a sus trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No solamente buenos días, buenas noches, no, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Que hagan como ese feedback constante para que ellos sepan que deben de mejorar, por lo que un trabajador feliz rinde más, se motiva más y va a dar mejores resultados en la empresa. Sí, 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 tiene, yo, ya que ahora que María Lucía hace como eso de que el trabajador va a rendir mejor, sí, realmente, o algo que fue muy cierto, que me gustó que dijo, fue ese equilibrio que debe haber entre la vida personal y la vida laboral. O sea, que ellos puedan saber que de ambas partes son importantes y ambas partes van a estar bien, que es lo que está generando el estrés en ellos. De esa manera, si logran generar ese equilibrio, va a haber un mejor bienestar. Y de a continuar, creo que también pueden haber estrategias de capacitación, liderazgo positivo, donde ellos puedan saber que van a aumentar esos saberes. Muchas personas son líderes positivas y ni siquiera lo saben o porque creen que no pueden hacer las cosas. Entonces, capacitarlos también en esa área va a aumentar también su nivel de trabajo, pues trabajo positivo, ¿no? O sea, que lo van a hacer más acorde y más a gusto. Como fortalecer ese crecimiento profesional. Sí, Parece que es súper sería que uno a veces cree que uno no tiene habilidades, capacidades y uno resuelve, uno hace, pero nadie, digamos, ha llegado a decir, ve, usted es bueno para esto, mire. Entonces, a partir de capacitaciones uno empieza a mirar y uno empieza a darse cuenta qué habilidades más tienes y qué creyó que no eran importantes y va a ayudar a que yo surja también en esa empresa. como que escalafonen, porque cuando Claro. escalafonan o cuando ascienden se sienten mejor, se sienten realizados. Cualquiera. Es algo que es muy cierto, nosotros los seres humanos vivimos de ser motivados. Nosotros necesitamos ser motivados, porque unas motivaciones positivas hacen que nosotros ofrezcamos todo lo mejor que nosotros le podemos dar al exterior. Y cuando tenemos toda esa capacidad interiormente, vamos a estar también muchísimo mejor. Entonces esas recomendaciones también se podrían sacar desde el incentivo del mismo trabajador, o sea, proponer, por Claro. ejemplo, no sé, espacios donde al trabajador se le pueda como impulsar esas ganas de cuidarse a él mismo para cuidar su entorno, cuidar su empleo y cuidar su futuro, su familia, sus hijos, su esposa. Entonces, Claro. eso es bastante importante y como conclusión, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podrían aportar? Bueno,
según lo que María Lucía nos cuenta y los resultados que ha arrojado, se puede decir que la empresa es una empresa que se preocupa por su trabajador, porque esté bien, porque tengan un trabajo equitativo, porque logren suplir las necesidades del trabajador. O sea, no solamente le están exigiendo, sino también le están dando. Eso de que existan las pausas activas, de que dinamicen las actividades, todo eso hace que el trabajador rinda de una manera mucho mejor. Entonces, ahí es que mirar si de pronto estos factores de riesgo, cómo se puede contrarrestar todo aquello que está generando estrés y desgaste en el trabajador, pero sin desmeritar ese trabajo tan importante que la empresa está haciendo con sus empleados. De verdad que es de pocas empresas que se toman la molestia de, la molestia no, lo justo para un ser humano que trabaja, es lo justo, que ellos como jefes, como empresa, sepan que su empleado necesita tener una salud y un bienestar mental excelente. Gracias, Heidi. Ya Como psicológico a nivel individual, lo que indica que los trabajadores cuentan con recursos cognitivos, emocionales y personales, favorecen un desempeño, adaptación y relaciones interpersonales. Sin embargo, al contrastarlo con los resultados del bienestar laboral, se observa a nivel medio, lo que sugiere que las condiciones del entorno organizacional están generando factores de riesgo, como ya lo habíamos hablado, el estrés, el desgaste o la sobrecarga laboral. A diferencia de esto, permite comprender que aunque las personas tienen la capacidad de afrontar las exigencias en el contexto laboral, puede estar limitando el mantenimiento de bienestar en el tiempo, lo que se identifica un equilibrio inestable donde los aspectos positivos logran compensar los negativos, como ya lo hemos hablado. Ok, bueno, pues yo como conclusión de la empresa global de inversiones, ¿qué puedo decir? A pesar de su panorama mixto, sí, puedo sacar esa voluntad que tienen los trabajadores de utilizar sus recursos personales para bien y para hacer ese equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Si no se genera esa intervención en los factores de riesgo, ¿qué va a hacer? Esa alarma va a crecer, ¿sí? Esos desgastes van a aparecer y un desgaste físico genera un desgaste mental y cuando hay desgaste mental el trabajador no va a rendir igual, ¿sí? Y se va a empezar a ver en el tiempo. Sí, tienen muy buenos recursos, muy buenas habilidades, se proyectan. Bueno, algunos se proyectan, tienen buena alineación con la empresa, tienen buen sentido de pertenencia, recursos personales me refiero a su parte cognitiva, a sus habilidades, las reconocen, les gusta, se enfocan, ¿sí? Em, lo que quiere decir que hay un buen panorama, hay un buen nivel, pero no hay que dejar de ver que una empresa que tiene tanta demanda laboral en la parte administrativa, que proveedores, que miro aquí, que hacer negocios acá, o en la parte de planta, que qué pasó con esta máquina, con esta madera, hay que hacer esto, siempre tiene exigencias, aparte de que si usted también tiene una familia, tiene unos hijos, si no hace esa separación, si no disminuye ese desgaste físico, mental, si no lo acompaña de sueño suficiente, de alimentación, de relajación, de respiración consciente, de pautas de mindfulness, que ahorita es muy importante, que se ve bastante, que es como parecido a la relajación progresiva y a todos estos métodos de meditación que son muy buenos para mantener como ese desgaste laboral equilibrado, por decirlo así, porque sí lo va a ver con el tiempo, con los años lo va a ver, pero lo que se tiene que eh, promover en esta empresa es básicamente que tengan conocimiento de que creen más espacios para esa concientización del trabajador de tengo que cuidarme,
tengo que ponerle cuidado a estas señales de alerta y a estos factores de riesgo que pueden estar afectando mi trabajo y por ende pueden estar afectando mi vida personal. ¿En qué? En poniéndome de mal humor, distanciándome de mi familia, teniendo problemas con mi esposa, teniendo conflictos con mis hijos. Entonces, mientras el trabajador cuide su parte mental y su parte física, es más que importante y eso es lo que se le quiere dar a conocer a la empresa mediante esas estrategias y esos espacios de promoción y prevención de la salud y el cuidado mental para evitar un desgaste mayor que ponga en riesgo Ujú. primeramente al trabajador y por ende a la empresa también. La productividad que empieza a bajar. Exactamente. ¿Alguien quiere agregar algo más o damos por Se terminado? implementan las estrategias para fortalecer las capacidades tanto individuales como las condiciones laborales, para que podamos promover un bienestar integral, estable y sostenible en los trabajadores. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, docente. Muchísimas gracias, chicas. Que tengan una feliz noche. Listo, Gracias. chicos, Fue muchas una reunión gracias. muy, 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 muy nutrida, de verdad. Muchísimas